vamos a aprender un poco más sobre los sustantivos. Así como hemos aprendido que un sustantivo es algo que podemos nombrar, es todo lo que tiene un nombre, vamos a ver cómo estos sustantivos también tienen un género y tienen un número. ¿Qué quiere decir? El género nos va a decir si es un sustantivo femenino o si es masculino. Y el número nos va a decir si es un sustantivo singular o plural. Para esto vamos a necesitar nuestro libro, así que ve corriendo por él, ponle pausa al video y pon tu libro en la página 91. 2 horas después. Muy bien, si ya estás en la página 91, entonces vamos a comenzar a resolver esta actividad. Vamos a trabajar en su página 91 de su libro en este primer ejercicio y vamos a ver cómo funciona esto del género. Aquí tenemos femenino y masculino y en nuestra instrucción dice completa el cuadro y fíjate en los ejemplos. Aquí tenemos el primero. Caballo es en masculino. Para referirnos a femenino se va a decir yegua. Y entonces aquí tenemos 3 círculos. El primero dice que cambió el final de la palabra. El segundo dice cambió toda la palabra y el tercero dice la palabra no cambió. Entre yegua y caballo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cambió el final? ¿Cambió toda la palabra o no cambió? Aquí tiene en cambió toda la palabra porque caballo y yegua pues se escriben de forma diferente. Ahora, en el segundo dice reina. Vamos a pasarlo a género masculino, que sería rey. Y entonces vamos a completar. ¿Cambió el final de la palabra? ¿Cambió toda o la palabra no cambió? Si te das cuenta aquí solo cambió el final, porque empezaron igual, pero lo que está cambiando es el final. Entonces vamos a poner tache aquí. Cambió solo el final de la palabra. Ahora aquí tenemos león. En femenino sería leona. Y vamos a ver qué es lo que cambió. Solamente cambió el final. Están iniciando igual y cambió el final. Después dice aquí en masculino es actor. Entonces en femenino se dice actriz. Cambió el principio, cambió el final de la palabra, cambió toda la palabra o no cambió. Exacto, solo cambió el final de la palabra. Luego tenemos gorila. ¿Cómo se dirá gorila en masculino? Se dice exactamente igual, se dice gorila. Entonces aquí vamos a poner tache en que la palabra no cambió. Y por último tenemos delfín, que es en masculino. En femenino no podemos decir delfina, simplemente se va a quedar también como delfín. Entonces podemos escribir también aquí que la palabra no cambió. Esto es lo que podemos aprender de un sustantivo. Hay sustantivos que van a estar en femenino y que van a estar en masculino. No siempre los sustantivos van a cambiar. Sí, a veces va a quedar de la misma forma en masculino y en femenino como en gorila, como lo podemos ver aquí. Pero hay algunos otros que sí cambian por completo, ¿no? Como yegua y caballo. Entonces, eso es lo que vamos a seguir poniendo en práctica. Tú vas a realizar lo que resta de esta página y si tienes dudas, me puedes mandar un mensaje. Y ahora para el número vamos a hablar sobre singular y plural, que fue algo que aprendimos, ¿recuerdas? Singular es de una sola cosa y plural es cuando hay muchas cosas o cuando hablas de mucho. Entonces, cuando un sustantivo está en singular y queremos pasarlo a plural, a veces existen algunas reglas que nos pueden ayudar para escribirlo correctamente. Ve a la página 93 de tu libro y vamos a leer juntos las 4 reglas que nos ayudan a escribir mejor un sustantivo en plural. Vamos a ver estas reglas que nos van a ayudar a pasar un sustantivo que está en singular, lo vamos a pasar a plural. Como les decía, hay algunas reglas que nos van a ayudar a escribirlas correctamente. La primera regla que viene aquí dice, cuando los sustantivos terminan en una vocal, se agrega una S al final de la palabra. Y aquí viene un ejemplo.
abrazo está terminando en la vocal O y por eso en plural se va a decir abrazo. Silla está terminando en vocal A y por eso se agrega una S, sillas. Ojo termina con una vocal y se agrega una S, ojos. Y casa, que termina en vocal A y se va a decir casas. En la segunda regla nos dice, cuando los sustantivos terminan en las vocales I y U acentuadas, se agrega ES al final de la palabra. Solamente si la I y la U están acentuadas, vamos a agregar una ES. Y estos son los ejemplos. Jabalí, entonces se va a decir jabalíes. Bambú, se va a decir bambúes. Maniquí, se va a decir maniquíes. Ya viste, todas estas son las que están acentuadas y por eso se va a agregar una ES. No se puede decir jabalís o bambús, sino es bambúes, maniquíes, rubíes. Para la tercera regla nos dice, cuando los sustantivos terminan en una consonante, se agrega ES al final de la palabra. O sea, aquí también vamos a agregar ES, además de que las que son acentuadas cuando es una consonante. Acuérdate que todas las consonantes son todas las que no son vocales. Entonces, pastel, la L es una consonante, entonces vamos a agregar ES. Pasteles. León está terminando en una consonante que sería la N y diría leones. Pasteles y leones. Y por último, la regla número 4, que dice, si la palabra termina en Z, se cambia la Z por C y se agrega ES al final de la palabra. ¿Sí? Cuando termine en una Z, vamos a ponerle C y le agregamos ES. Entonces quedaría así, lombriz, que termina en una Z, diría lombrices. Cambiamos la Z por la C y agregamos ES. Lo mismo sería con lápiz. Termina con la Z, entonces cambiamos lápices. La Z por la C y agregamos ES. Y ahora te toca practicar con este ejercicio. Tienes que observar bien cuál es la terminación de cada palabra para que puedas cambiarla. Por ejemplo, esta termina en vocal. ¿Qué pasaba cuando terminaba en vocal? O cuando termina en una consonante como la R, o cuando termina en Z. Sí, entonces, si tienes alguna duda, me puedes preguntar. Muy bien, ahora es momento de que tú practiques esto que acabamos de aprender sobre los sustantivos, cuando es femenino, masculino, singular o plural. Resuelve las actividades de tu manual de instrucciones y si tienes una duda me puedes preguntar. Adiós.